es la que nos suministra el Banco Central, señalándonos que en el periodo enero-febrero del 2021, comparado con el año pasado, las remesas de los dominicanos prácticamente de Nueva York, de Estados Unidos y de Nueva York, aumentaron un 31% y alcanzaron la cifra de 1.553 millones. Una cifra que supera en 370 millones las que llegaron el año pasado para el mismo periodo. Recuérdense que el año pasado nosotros tuvimos récord de 8.250 millones de dólares de remesa. En enero llegaron 792 millones, un 35% por encima. El 85% prácticamente de esas remesas vinieron de los Estados Unidos. Y ese dato, recuerden que yo les señalé con la aprobación del 1.9 billones de dólares al paquete fiscal del presidente Joe Biden, hay unas $1.400 a las personas que de ahí su colita vendrá para acá y eso va a seguir subiendo. Bienvenido sea. Dice el banco que eso se justifica por la recuperación de la economía norteamericana, que ha disminuido la tasa de desempleo proyectada de 6,7 a 6,2%. En este mes recuperó casi 380.000 empleos. Entonces, mientras eso ocurre, esas remesas llegan, permiten mantener la estabilidad macroeconómica y dice el Banco Central que en el mes de febrero la tasa de cambio, el tipo de cambio, el dólar, se apreció en un 0.6% respecto a diciembre del 20. O sea, importantísimo eso. Nosotros tenemos más de 12.000 millones de dólares en reservas internacionales netas, alrededor de un 15% del producto, que está por encima de los requerimientos que establece el Fondo Monetario, no sé si son 12, algo así, o 10 o 12. Y eso equivale a aproximadamente a 7 meses de importaciones totales del país. O sea que en buenas manos está el pandero, la estabilidad macroeconómica está garantizada, a pesar de que la deuda pública de nuestro país ha aumentado de manera significativa y especialmente para consumo, no para gasto de infraestructura, porque nosotros hemos tenido que emitir bonos, 2.500 millones para cumplir compromisos. Sin embargo, también tuvimos 650 millones del Fondo Monetario para apoyo presupuestario. Entonces, como quiera, la deuda multilateral representa el 25% de la deuda pública. Y eso es un monto de 5.000 millones. De 5.038 millones pasó a 6.582, esa es la deuda que tenemos con el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario y así sucesivamente. Entonces, con el BID tenemos una deuda de 4.099 millones y acabamos de aprobar 155 que iban al sector eléctrico. Pero el punto es que la deuda, en todo caso, como en muchos países de Latinoamérica, como señala la CEPAL, que el alto endeudamiento que hemos tenido en que hemos tenido que incurrir para cerrar el déficit fiscal que nos ha provocado la pandemia, aparte de los déficits estructurales que veníamos arrastrando, por ejemplo, en el caso nuestro, somos la región más endeudada del planeta. Entonces, somos la región más endeudada del planeta y el endeudamiento pasó de 68.9 a 79.3%, 10% de incremento. Lo vimos también en nuestro caso. Entonces, esas son situaciones que ameritan que los gobiernos pues eficienticen el gasto, racionalicen el uso de los recursos, prioricen las obras, pero que hagan inversiones en infraestructura, no solamente para gasto, porque esas inversiones son reproductivas, esas inversiones al final del día se repagan. Entonces, entre esos datos que nos trae hoy CEPAL, que va muy de la mano con ese señalamiento que nosotros tenemos un 68% del gasto que se fue a gasto de consumo. Entonces, esas son informaciones importantes, pero, por ejemplo, la CEPAL nos dice que el Producto Interno Bruto, el déficit de cuenta corriente pasó de 4.8 del Producto Interno Bruto a 17 en el Caribe. Fíjense ustedes el impacto, la magnitud que ha tenido esta pandemia en nuestros países con vocación turística. De 4.8%, que ya era impactante, casi un 5%, pasó a 17%.
Miren, cuando la crisis, ya a ver, la crisis del samba, ¿cómo le llamaban? O una crisis en Brasil, y después se expandió por, ¿cuándo fue? En 2009, algo así, a los países asiáticos, etcétera. Brasil cayó en un problema, y después fue que vino Cardoso, me parece, y Brasil generó ese déficit de cuenta corriente, era de un 6%. 6%. Y eso generó unas hecatombes sociales y un problema de devaluación y un desastre. Y entonces nosotros estamos hablando de que nosotros teníamos una previsión de 4,8% y pasamos al 17% del Producto Interno Bruto en el Istmo Centroamericano, toda nuestra zona, ¿verdad? Entonces, claro, se nos han caído los ingresos por turismo, se nos han incrementado los gastos, tuvimos que cerrar las economías, nadie está viajando, o sea, indiscutiblemente que no hay de otra. Entonces, el Fondo Monetario no tiene la cantidad de recursos para prestarle a los países, nos prestó 650 millones, como vimos, tenemos un 25% con las otras instituciones multilaterales. Entonces, yo creo que es un momento al diseño de alguna especie de plan Marshall. Alguien lo señalaba, creo que era el presidente del BID. Recientemente veíamos de unos dineros que están especializándose en el Congreso para incrementar la participación de los Estados Unidos en el financiamiento del BID, fondos para prestar a nuestros países latinoamericanos, que yo creo que se pudiera ver la especie de un plan Marshall para recuperación, porque si nosotros nos recuperamos, compramos más productos estadounidenses, los estadounidenses compran más de nosotros. Entonces, esa interrelación económica genera beneficios mutuos. Entonces, al final del día, si nosotros colapsamos, ellos se van a afectar también. Y la inmigración, ahí tiene Biden un viaje, muchachos, 3,000 y pico en la frontera. Porque la gente cree que como ya Trump no está ahí, y Trump lo que hacía era mucho bulto, Obama deportó más que Trump. Pero Trump hacía más bulto, y el muro, y la construcción del muro, y todo ese tipo de cosas, y su retórica estrafalaria, estrambótica, hacía creer, pero a la hora la verdad no era tan así. Claro, inhumanamente, esos niños los separaban de los padres, los tiraban por ahí, pero bueno, ahora tienen ese gran problema. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta ese tipo de cosas, si ellos no lo toman, al final van a pagar las consecuencias. Van a pagar las consecuencias porque si nosotros vamos mal, a ellos les va también mal. Entonces, si a nosotros nos va bien, Honduras, el país más violento y más peligroso de la bolita del mundo, prácticamente, piensa uno, por lo menos por esta zona. ¿Qué hace la gente que no puede vivir en Honduras? Se va por ahí para México y se pasa para los Estados Unidos y allá se le aparecen en la frontera. ¿Y qué va a hacer los Estados Unidos? Mucha presión inflacionaria, mucha presión inmigratoria. Entonces, si nos ayudan a nosotros, se ayudan ellos. Entonces, yo creo que se pudiera incrementar los recursos destinados al Fondo Monetario, al BID, por ejemplo, al mismo Banco Mundial, para darnos financiamiento, para que nosotros podamos hacer esos proyectos que ahora mismo no tenemos los recursos para hacerlos. Y que con lo que pues recaudamos de nuestras economías, cerramos el déficit, cerramos la brecha y podemos cumplir con nuestros gastos más perentorios. Pero realmente la recuperación la pone en peligro ese endeudamiento, algunas medidas de renegociación de deuda, de quita de deuda, lo que sea, que pueda incrementar, flexibilizar el servicio de la deuda que tenemos los países que pagar con esta nueva realidad que se nos ha presentado. De 69% del producto pasar a 79% del producto, la relación del servicio de la deuda de los países latinoamericanos. Entonces, eso pone en juego nuestra capacidad de recuperación, de nuestra capacidad de enfrentar los acuciantes problemas históricos, deudas sociales acumuladas que tenemos por siglos y la desigualdad. Latinoamérica es una de las regiones del mundo más desiguales, más que en el África. En el África están todo malo, pero están todo mal, para decirlo en extremos, estoy exagerando. O sea, que la desigualdad es menor. En el Asia hay mucho más igualdad. Aquí tenemos muchísimos pocos ricos y un viaje de pobres. Y en la clase media, en el medio, como la clase media como el jamón del sándwich, pagando los platos rotos. Por ahora la pandemia, a mí no me dieron un chele, yo no he visto un centavo.
no usted tampoco. Es más, yo estoy seguro que de la gente que ve este programa no ha recibido un centavo, ni fase 1, ni apiame 1, ni dame 2, ni platí para mí, ni fase nada, nada. Lo de nosotros ha sido pagar servicios, seguir pagando ITEVI para que las haitianas vengan a parir aquí, pagar combustible, pagar electricidad, teléfonos, celulares, todo, porque a nosotros nadie nos ha metido la mano y nosotros somos los que financiamos. Entonces, eso es que hay que tenerlo pendiente. Y si los países más desarrollados pueden meternos la mano, porque así se ayudan ellos, pues bienvenidos sean. Miren, hay un detalle, el Banco de Reservas va a iniciar una campaña de sus 80 años de historia, 8 décadas en la presencia nacional. Dice, seguimos escribiendo juntos como el primer banco dominicano. Es el banco de nosotros, el banco de los dominicanos, donde están los recursos del Estado. Banco estatal, ojalá y se maneje con la mayor profesionalidad posible, porque es un banco importante para el desarrollo nacional. Y dice que, bueno, fue inaugurado en el 1941. Yo creo que es en octubre, igual que en el Banco Central. Nosotros celebrábamos en el banco los interbancarios y eran en octubre. Yo creo que se está iniciando esto, la campaña, pero no es que fue ahora en este mes. Yo pienso que el aniversario del banco es por ahí por octubre, porque el Banco Central y el Banco de Reservas en 1941, por ahí fue que fueron fundados, creados. Entonces, muy bien, vamos a esperar esa campaña a ver qué dice, pero realmente si está de cumpleaños, vamos a llevar el Banco de Reservas a ponerle su vacunita, porque si me dejan a mí yo lo llevo, porque ahí me vacuno yo, 80 años, un adulto mayor. Muy bien. Bueno, pues nada amigos, yo creo que ya por el día de hoy está bien. Hemos llegado al final, gracias por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos de nuevo mañana por acá por Radio América a partir de las 9 de la mañana, canales 12 y 45. Pasen muy buenos días y no olviden suscribirse a nuestra plataforma de YouTube.